Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al llegar junto a los discípulos, vieron una gran muchedumbre que le rodeaba y unos escribas que discutían con ellos. Nada más verle, todo el pueblo se quedó sorprendido y acudían corriendo a saludarle. Y él les preguntó: ¿qué estabais discutiendo entre vosotros? A lo que respondió uno de la muchedumbre: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y en cualquier sitio que se apodera de él, lo tira al suelo, le hace echar espumarajos y rechinar los dientes, y lo deja rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él les contestó: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros, entre vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Traédmelo. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, hizo retorcerse al niño, que cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Y entonces preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Le contestó: desde muy pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Pero si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes. Todo es posible para el que cree. Enseguida el padre del niño exclamó: creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. Al ver Jesús que aumentaba la muchedumbre, increpó al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y gritando y agitándole violentamente salió y se quedó como muerto, de manera que muchos decían: ha muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y se mantuvo en pie. Cuando entró en la casa, le preguntaron los discípulos a solas: ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Y Jesús les dijo: esta raza no puede ser expulsada por ningún medio, sino por la oración. Querido leerte este Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29, porque vamos a hablar un poco, en este camino de aprender a ser sacerdotes también, vamos a hablar un poco en esta meditación tercera de hoy, de lo que significa en nuestra vida también, como les pasaba a los apóstoles, los fracasos. También ellos fueron ineficaces con frecuencia, aquí lo vemos. Es verdad que hay otros textos en los que podemos concluir, alguno ahora cito, en lo que debemos concluir que los apóstoles estaban siendo educados para el triunfo. Hasta los espíritus inmundos se nos someten, le dicen cuando van, ellos los manda de dos en dos, que esta mañana veíamos también, y van haciendo cosas, van predicando y van haciendo milagros. Hasta los espíritus inmundos se nos someten, estaban entusiasmados. La formación que les da, al menos en parte, aparentemente, salvo estos puntos concretos que quería comentarlos, que acabamos de leer, da la sensación que estaban, pues, que con la ayuda del Señor y con la gracia de Dios estaban educados para triunfar. Por eso se entiende la desazón de los apóstoles cuando son conscientes de que ese fracaso. Se lo dice aquel padre: tus discípulos no han sido capaces.
¿Y por qué? Y en otro momento, ¿por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Creo que la primera gracia que podemos pedir al Señor pensando en estas cosas es sencillamente ser capaces de leer nuestra propia vida o de poner nuestra propia vida delante de Dios, reconociéndola en parte como una historia marcada también por muchos fracasos o algunos fracasos. Somos también protagonistas y testigos de momentos en los que, a pesar de que ha habido triunfos, hemos sido derrotados. O situaciones que no han salido adelante. Miramos nuestra vida y decimos, Dios mío, ¿cuántas cosas de mí mismo que no me gustan? ¿O cuántas cosas hay en mi vida que yo las habría soñado así, de esa manera y no de otra? Primero piensa. Cuestiones básicas. Las referidas a nuestro propio carácter, por ejemplo. O incluso, si queréis, que no depende tanto de nosotros, en parte no depende, en otra parte sí, la salud. La salud. Dios mío, ¿por qué me pasa factura mi forma de ser? Si no fuera tan tímido, si no fuera tan impulsivo, si no me tira tanto la pata. La vida nuestra está marcada en parte positivamente y en parte negativamente por nuestro modo de ser, nuestro carácter o nuestra personalidad, si quieres, que nos acompaña desde el principio. Por eso uno se mira al espejo del alma y sobre todo cuando pasan los años se va quedando calvo, va engordando, o pasan, en fin, uno se cuida o se cuida poco y uno puede llegar a pensar, no me gusto nada. No por el físico, que es lo de menos, sino también por el alma. Señor, ¿cuánto tendría que cambiar? Pero miramos también otras cosas y podemos incluso como tener como decía San José María, una mística ojalatera, esa mística del ojalá hubiera tenido a este formador en el seminario, ojalá hubiera tenido estas oportunidades de profesores mejores, ojalá mi párroco fuera otro, o me hubieran valorado más, o me hubieran dado tal parroquia, o me hubieran dejado ir a estudiar, o no, al contrario, o no me hubieran mandado ir a estudiar. O aspectos también pastorales más concretamente. Pues, no sé, pensad, ¿no? Es decir, Señor, cuántas iniciativas apostólicas y no viene nadie. Y lo he intentado así, ya de aquella manera y no sale, ¿no? ¿Cuánto, podríamos concluir diciendo, cuánto fracaso piensan los apóstoles? Incluso en la vida más íntima y más de vida interior, cuántas cosas, Señor, que tenía que haber ido superando y estoy todavía aquí. Me doy cuenta, ¿no? Que no arranco todavía esa tontería que tengo encima o no acabo de alcanzar nunca esa virtud que me gustaría alcanzar y llevo años intentando superarlas, pero nada. Mi vida está marcada, en parte, insisto, en parte, por el fracaso o por cosas que no he podido hacer y tenía que haber hecho, o por cosas que me han quedado en el tintero y no he llegado a ellas, o por actitudes que yo querría haber enfocado de otra manera, ahora me doy cuenta y no fui capaz, o por aquel momento en que Dios me pidió más y no supe o no quise o no pude decirle que sí. Decirle que sí. Por eso resulta consolador ver
el fracaso de los apóstoles o ver, por ejemplo, estas palabras de Pablo a los Corintios. ¿Qué te leo? Llevamos ese tesoro en vasos de barro, para que se reconozca que la sobreabundancia del poder es de Dios y que no proviene de nosotros. En todo atribulados, pero no angustiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. Llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros, acaba diciendo este texto, porque nosotros, aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que en nosotros actúe la muerte y en vosotros la vida. Llevamos este tesoro en vasos de barro, somos eso. Vasijas de barro que se rompen. ¿Por qué? Porque llevamos un tesoro en esas vasijas de barro, sí. La gracia de Dios, la vocación. Un regalo de Dios. Dios y sabe perfectamente el Señor que tú y yo somos eso, vasijas de barro que nos rompemos, porque de hecho nos rompemos. Nos rompemos. Por eso podemos pedir al Señor, Señor, ayúdame a vivir con paz, con tranquilidad, para poder, incluso a diferencia de una persona inmadura, poder decir, a pesar de todo esto, Señor, mi vida me hace feliz, me gusta, Es decir, en medio de todo este panorama que te cuento, y que hablamos con el Señor, creo que también es muy bueno que tengamos como ese don de la aceptación. Aceptar mi vida tal como ha sido. Aceptar mi presente tal como es. O aceptar mi futuro tal como el Señor lo quiera disponer. Pero no resignarnos, que es distinto, sino aceptar. Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar mi vida como ha sido, como es y lo que será. Y amarla. No, tú te olvides de aquel texto de San Pablo, ¿no? Decía, todo Dios dispone todo, todas las cosas para quien ama a Dios son buenas, ¿no? Dice más o menos. Es verdad. Es fácil de decir esto, pero realmente uno lo piensa y no es tan sencillo de hacer. Tiene su aquel. El camino de la aceptación de la propia vida no es nada fácil a veces. No es nada fácil. Porque no nos acabamos de gustar del todo, porque hay tantas situaciones concretas que cambiaríamos, o porque hay momentos en los cuales uno, pues, no sé, iba a decir, tiraría todo por la borda, pero no es así. Primera cosa, por tanto, os decía, ¿no? Todas las cosas de nuestro carácter y todas las cosas de manera de ser y situaciones que hemos tenido, aceptarlas. Dame, Señor, el don de la aceptación. De incluso más allá, amarlas como son. Y también, quizás una segunda gracia, en este panorama que te presento, puede ser atrevernos a pedir al Señor, es pedirle que Él vea cómo conseguir que esas experiencias negativas que han jalonado mi historia, de alguna manera no dañen mi alma. Porque es verdad, tenemos a veces en el alma heridas que quizás no están del todo curadas o cerradas. Algunas no se pueden curar del todo y hay que aprender a vivir con ellas.
recuerdos de fracasos, recuerdos de pequeñas situaciones que a veces nos han dañado, nos han hecho mucho daño, situaciones concretas que han pasado en la vida, y todos tenemos experiencias concretas de situaciones en las cuales pues, lo hemos pasado mal, pues un malentendido por parte del obispo o por parte de otro sacerdote o de unas familias, unas situaciones que a lo mejor me han hecho sufrir porque no me han entendido o porque me han juzgado de una manera injusta, yo qué sé. Ahí podríamos ver un panorama y un abanico riquísimo de situaciones que quizás han marcado en tu alma una o muchas heridas, o en la mía también, y que me han dejado como un regusto interior que me es difícil a veces de superar. Incluso, fijaros, han podido hacer de mí una persona más negativa. O me han hecho tener un carácter más negativo, o si queréis, menos alegre, menos abierto. Me da miedo a veces sufrir esas cosas, porque ya las he sufrido. Han jalonado mi historia y hemos de conseguir y pedir al Señor que esas cosas no me dañen el alma, es decir, no me quiten, no me impidan tener un ánimo renovado o no tener un amor al Señor más grande o un alma también alegre. Heridas. Tenemos muchas veces un grado de sensibilidad que nos hace no ser inmune a las historias que nos pasan, normal. La historia que hemos vivido no pasa por nosotros como un cristal como una luz por el cristal que no lo rompe ni lo mancha, sino que nos mancha y nos rompe a veces. Me decía una persona hace unas semanas, no es sacerdote, me decía, llevo una temporada que no es que me voy a romper, estoy roto. Y nos encontramos muchas veces también con esas personas que vienen a consultarnos algo, a hablar con nosotros, y vemos que están rotas por muchas situaciones profesionales, familiares, sociales, lo que queráis, ¿no? En parte se entiende lo que el Papa dice a veces, que la Iglesia es como una especie de hospital de campaña. Y es verdad, es decir, donde las heridas pueden ser sanadas. Hay una parte muy importante también, que es la medicinal, que tiene mucho que ver también con el alma sacerdotal y con lo que nosotros podemos hacer por las almas. También sanar heridas. Pero también sanarnos nosotros. La vida se está marcada por esas situaciones. ¿Te acuerdas cuándo? Me acuerdo. O te viene a la cabeza aquel día aquello que te dolió tanto, o que te hizo sufrir, que a lo mejor no hemos acabado de superar, o lo hemos superado, pero me viene a la cabeza otra vez, ¿no? Hace unos meses, ¿no? Fui por una razón, porque quería ver unas cosas de mis títulos y cosas al colegio donde yo estuve pequeño, ¿no? Bueno, no tan pequeño, pero ya casi acabando el bachillerato, ¿no? Y me encontré de pronto con un cura, perdonadme que lo diga así, un padre Escolapio, era Escolapios, que era el odiado por todos, ¿no? Y de pronto me vinieron a la cabeza y al corazón recuerdos que hacía muchísimos años que no había recordado, de cosas que nos castigos y cosas de este tipo, que en el fondo luego lo recuerdo luego divertido, ¿no? Porque no pasa nada, pero me di cuenta, digo, qué situación, es decir, pensé después, ¿no? Porque me vinieron como una especie de rechazo, ¿no? Y pensé después, es que la vida marca, es decir, esas cosas que de pequeño pude ver o sufrir, no eran cosas graves, ya me entiendes, ¿no? Pues el tío castigo, pero que te marcan, me vinieron al corazón de pronto como recuerdos de estos que te dicen, caray, el padre no sé qué, no me acuerdo si se llamaba, ¿no? Y no digo que dije después, puntos suspensivos, ¿no? Ya me entiendes, ¿no?
Me salió del alma decir eso, pero digo, ¿qué estoy pensando, no? ¿Qué estoy pensando? Pero son esas estas son las heridas que quedan ahí en el subconsciente, que ya me había olvidado, pero de pronto al ver a esa persona que ya está muy viejecito, pero de pronto, ¡pumba! Enséñame, Señor, el modo para que si hay algo en mi pasado o mi presente que me hace daño o que me lleva a no gustarme, o a presentarme ante ti con la impresión de que no me quieres, o me tratas mal, o lo que sea, ayúdame a encontrar el modo que eso se disuelva. Concédeme, Señor, el don de tener una existencia reconciliada. Yo te diría más, sanada. Sanada. Aceptación de cómo somos, existencia sanada. Por tanto, pensadlo, necesitamos saber perdonar y saber perdonarnos. Saber perdonar y saber perdonarnos. Los fracasos que más nos cuesta asumir son aquellos de los que uno se sabe culpable. ¿Por qué lo hice así? ¿Por qué no supe ser más? Lo que sea. Y nos damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Cuando el Señor se ha olvidado aquello, nos ha perdonado, o está, pero nos damos cuenta. Esa amistad que se rompió, la persona que no supe ayudar, el momento donde se hablaban de mí y no fui capaz de hacerlo. Saber perdonarnos también, porque muchas veces nuestros fracasos son fracasos culpables, ¿sí? No lo hice bien, pero perdónate en ese sentido. Dios te ha perdonado ya. De aquello pasó. No le des más vueltas. Ese perdón que verdaderamente transforma el corazón. Y eso, nosotros que somos, perdonar la expresión no es buena, no es perdonadores de pecados, ya me entiendes, los perdona a Dios, pero somos transmisores, por decirlo con simpleza o con sencillez, nosotros que los tenemos, somos protagonistas de eso, pues nosotros que somos conscientes de cómo el perdón transforma el corazón. Es un regalo que Dios nos da. ¿Qué sería de nosotros sin el perdón, o sin la confesión, o sin poder transmitir el perdón a los demás? Es un regalo impresionante que Dios nos ha dado. Por eso quizá nos dio la oración del Padre Nuestro, con la finalidad tan grande de educar el corazón. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos, como nosotros perdonamos. Ojalá eso eduque nuestro corazón. De lo contrario, es complicadísimo vivir en esta tierra sabiendo y asumiendo nuestros fracasos. Y quizás un tercer punto, no sé si tercero o cuarto, no sé, pero es también darnos cuenta la receta que Jesús nos da en este pasaje que hemos leído al principio. Ante la pregunta de los apóstoles, ¿por qué no pudimos? Para ese tipo de demonios es necesaria la oración. La oración. Y aquí yo diría que perdemos un poco pie, nos envuelve un misterio. ¿Por qué la oración es la superación del fracaso? ¿Por qué la oración es la superación del fracaso? ¿Es porque si yo rezo no fracaso nunca? Como si fuera la lámpara de Aladino, que hace salir al Señor y someter a mis intereses. No. Decía de una manera hermosísima, Benedicto XVI decía, que
que con la oración lo que nosotros hacemos es abrir las puertas del mundo al actuar de Dios. De primeras, porque al rezar abrimos el corazón de Dios, el corazón a Dios, así que ahí ya está actuando. Nosotros no conjuramos a Dios, no le exigimos, sino que le suplicamos y le invocamos y nos abrimos a su acción. Por eso la oración es la superación del fracaso, porque abrimos las puertas del mundo al actuar de Dios. Al rezar abrimos el corazón a Dios para que Él actúe. De ahí que la oración sea antídoto contra el fracaso, en la medida en que nos abre un camino para abrirnos a Dios, a la acción de Dios. ¿Te acuerdas que dice el Evangelio? Tu oración ha sido escuchada, dice la Sagrada Escritura. Tu oración ha sido escuchada. Le dice a Zacarías, le dice antes a Tobías, a Tobit, le dice en fin. ¿Cuántos años llevaría aquel anciano pidiendo al Señor tener un hijo? Y era imposible, era estéril su mujer. Sin embargo, la oración ha sido escuchada, porque se abre la puerta a la acción de Dios. Y eso es impresionante. Diríamos que la oración es como la revelación de la solución del fracaso, porque es el único lugar donde el hombre puede encontrar el consuelo. El consuelo. Decía el Papa en un texto, Benedicto XVI, hace ya años, en un texto de Navidad, donde decía algo de esto, ¿no? Es decir, cuando ya nada nos puede... me parece que es la Spesalvi, me parece. Cuando ya nada nos puede acompañar y nada, no estamos solos, lo que recurrimos es a la oración. ¿Quién nos puede consolar? La oración. Es el único lugar donde el corazón del hombre puede encontrar el consuelo definitivo. Qué bien lo expresa en este punto de meditación San José María, en el Vía Crucis, en uno de los puntos que va, me parece que es al comienzo, la primera estación. Jesús ora en el huerto, sí. Pater mi, Abba Pater. Dios es mi Padre. Aunque me envíe sufrimiento, me aman con ternura, aun hiriéndome. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre. Y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podré quejarme si encuentro por compañero de camino al sufrimiento? Te añado yo, si quieres, el fracaso. ¿Constituirá una señal cierta de mi filiación, añade, divina? Porque me trata como a su divino Hijo. Y entonces, como Él, podré gemir y llorar a solas en mi Getsemaní. Pero postrado en tierra, reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un grito salido en lo más íntimo de mi alma. Pater mi, Abba Pater, hágase fiat. Reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un grito. ¿Cuánto nos enseñan los santos, Porque han recorrido ese camino también del fracaso y del consuelo en la oración. Y porque el Señor ha permitido que esos santos hayan fracasado rotundamente a veces. Y sin embargo han hecho una gran obra, todos ellos. Entrando en el camino y al cabo ya en el misterio de la oración y descubriendo el dramatismo, invocar al Señor en medio del silencio nos hace entender el fracaso como un camino hacia la Pascua, pero también como un misterio. Creo que la Virgen nos enseña, muy especialmente al pie de la cruz. Aquello parecía un fracaso, pero era evidentemente,
las puertas hacia la Pascua, a la resurrección. Que nosotros entendamos esto y que nuestra vida de sacerdotes, que está llena de tantas alegrías y tantos momentos también de fracaso, entendamos todo esto que el Señor nos habla hoy para aceptar en todo la voluntad de Dios. Lo que tú quieras, Señor, de mí, yo también lo amo. Terminamos la oración pidiéndoselo esto a la Santísima Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.